Hace 3 meses, yo, Kristen King, de 24 años, dediqué cada segundo libre a planificar la fiesta de 16 años de mi hermana. Reservé un restaurante en Columbia, Missouri, creé un álbum con fotos de nuestra infancia y gasté cientos de dólares, mis propios ahorros, para que fuera perfecto. Me imaginé su rostro iluminándose, agradecida por una vez, pero cuando llegó la noche, la mesa estaba vacía. Ni hermana, ni padres, ni explicación. Mi teléfono vibró con un único mensaje de voz de papá. Estamos en París. Solo queríamos mantenerte ocupada. Su risa me atravesó, aguda y fría. Habían planeado esto, dejándome preparar una fiesta a la que nadie asistiría. Se me oprimió el pecho, no con lágrimas, sino con algo más pesado. Traición. Me quedé allí sola, con el peso del trabajo de 3 meses desplomándose sobre mí. Pensaron que simplemente lo aceptaría, como siempre. No discutí, no grité. Esperé. Una semana después, mi teléfono se iluminó, 36 llamadas perdidas de ellos en 1 hora. Pánico en sus voces, rogándome que contestara. Les envié un único mensaje de texto. Estoy muy ocupada. No tenían ni idea de lo que había hecho. Si alguna vez las personas que más quieres te han dado por sentada, dale al botón de me gusta, suscríbete y deja un comentario. ¿Habrías contestado esas llamadas o te habrías marchado como hice yo? Todo empezó en un cubículo estrecho donde hacía malabares con hojas de cálculo y planes para la fiesta. Todos los días me sumergía en los números en una empresa local. Mis jornadas eran largas, 8 horas en el escritorio, y luego noches enteras revisando facturas para mantener a flote a la familia. Había estado enviando dinero para las tasas escolares de mi hermana y nuestras facturas del hogar, subsistiendo con lo que quedaba. Mi sueño de convertirme en fotógrafa, de capturar las luces de la ciudad o campos tranquilos, yacía enterrado bajo pilas de formularios de impuestos. Me decía a mí misma que era temporal, que la familia era lo primero. Hace 3 meses, asumí la planificación de la fiesta de 16 años de mi hermana. Addison había estado insinuando que quería algo grande, algo memorable. Yo quería que se sintiera especial, que me viera como la hermana que lo hizo posible. Reservé un salón privado en un acogedor restaurante del centro, con guirnaldas de luces y vistas al río. Pasé horas diseñando invitaciones, eligiendo un menú con sus mini hamburguesas y cupcakes favoritos, e incluso localicé a una banda local para que hubiera música en vivo. Cada detalle importaba, hasta las servilletas dobladas en forma de pequeñas estrellas. El verdadero esfuerzo fue el regalo. Me quedé despierta hasta tarde pegando fotos en un álbum, instantáneas de nosotras de niñas, riendo en el patio trasero, construyendo muñecos de nieve, peleando por la última galleta. Quería que recordara esos momentos, que sintiera cuánto me importaba. Me costó $500 de mis ahorros, además de innumerables noches que podría haber dedicado a mi propio trabajo. Mamá y papá no dejaban de presionarme para que fuera perfecto. Eres muy buena en esto, decía mamá, con voz cortante cuando yo dudaba. Papá me enviaba mensajes a diario pidiendo actualizaciones, recordándome cuánto se lo merecía Addison. Sus expectativas se acumulaban, pesadas y tácitas, como si les debiera mi tiempo, mi dinero, mi todo. No lo cuestioné. Yo era la hermana mayor, la que mantenía todo en orden. Llamaba al gerente del restaurante entre reuniones, colando rápidas conversaciones sobre la disposición de las mesas. Sé breve, me espetaba mi jefe, así que me apresuraba, equilibrando mi trabajo y sus exigencias. Pensé en mi vieja cámara, guardada en un cajón, sin tocar durante años. Clases de fotografía, revisiones de portafolio, la oportunidad de mudarme a una ciudad como Portland. Parecía la vida de otra persona. Aparté esos pensamientos, centrándome en el gran día de Addison. En casa, mamá rondaba, sugiriendo cambios. A Addison le encanta el rosa, no el morado, decía, hojeando mis planes. Papá intervenía. No escatimes en la comida, cuenta contigo. Yo asentía, añadiendo sus notas, estirando aún más mi presupuesto. Gasté $200 en decoraciones personalizadas, otros 100 en el depósito de la banda. Mis ahorros menguaban, pero me decía a mí misma que valía la pena. Addison entraría en ese restaurante, vería el esfuerzo y quizás me daría las gracias. Le envié mensajes sobre la fiesta, pidiéndole su opinión. Sus respuestas eran breves.
Genial. O, lo que tú creas. Supuse que estaba ocupada con la escuela, sus amigos, su propio mundo. Seguí adelante, pegando otra foto, contactando con otro proveedor. Me imaginaba su sonrisa, la forma en que me abrazaría cuando todo terminara. Eso es lo que hacen las hermanas, ¿verdad? Estás ahí, te sacrificas, lo haces posible. Al final, estaba agotada, pero esperanzada. El restaurante estaba reservado, el álbum estaba terminado, la banda estaba lista. Envié a mamá y papá el plan final, esperando un gesto de aprobación. Parece bien, respondió papá por mensaje. Mamá no contestó. No le di importancia, pensando que simplemente estaban distraídos. No tenía ni idea de lo que estaban planeando a mis espaldas. De cómo habían convertido mi esfuerzo en nada. Solo podía pensar en la cara de Addison cuando viera esa fiesta, aquella en la que había puesto todo mi corazón. A las 6 de la tarde, el restaurante estaba perfecto, pero las sillas seguían vacías. Me quedé en el salón privado, con el teléfono fuertemente agarrado, esperando un mensaje, una llamada, cualquier cosa. La banda que había contratado estaba afinando sus guitarras, tarareando suavemente, listos para un público que no había llegado. Revisé mis mensajes de nuevo. Nada de Addison, mamá o papá. Se me revolvió el estómago, pero lo ignoré. Quizás llegaban tarde, estaban atrapados en el tráfico o recogiendo a invitados de última hora. Caminé de un lado a otro de la sala, mirando hacia la puerta, deseando que se abriera. A las 6:15, le envié un mensaje a Addison. ¿Dónde estás? La fiesta está empezando. Sin respuesta. Probé con mamá, luego con papá. Silencio. El camarero, un chico joven con una sonrisa educada, se me acercó. ¿Todo bien? ¿Necesita más tiempo? Asentí, forzando una sonrisa, y dije que hablaría con la familia. Me temblaban los dedos mientras marcaba el número de Addison. Directamente al buzón de voz. Lo intenté. Mamá, lo mismo. Finalmente, llamé a papá. Después de 3 tonos, contestó, su voz distante, casi divertida. Hola, Kristen, dijo, como si estuviera respondiendo a una llamada casual. Oí un murmullo de fondo, un vago anuncio en francés. ¿Dónde estáis?, pregunté, con la voz tensa. Una pausa, luego una risita. Ah, estamos en París. ¿No te lo dijimos? Solo queríamos mantenerte ocupada. Su risa me golpeó como una bofetada, aguda y descuidada. Me quedé helada. Con el teléfono pegado a la oreja, siguió hablando de su viaje. De cómo Addison necesitaba una celebración de verdad. La voz de mamá se unió, riéndose de un café que habían encontrado. No pude hablar. La línea se cortó. Me quedé allí sola, la banda ya recogiendo sus cosas, el camarero evitando mi mirada. Sentí un vacío en el pecho, como si alguien hubiera arrancado todo en lo que había confiado. No solo se habían olvidado, habían planeado esto, dejándome poner mi corazón en una fiesta a la que nadie asistiría. Durante 3 meses había trabajado, gastado mis ahorros, me había quedado despierta hasta tarde, todo para nada. La traición no fue solo su ausencia. Fue la mentira, la forma en que me habían estado engañando sabiendo que lo haría todo sin rechistar. Me dejé caer en una silla, mirando mi teléfono, la pantalla todavía en blanco. Ni disculpas, ni explicaciones, solo esa risa resonando en mi cabeza. Pensé en los años que había pasado poniéndolos a ellos primero. Siempre la responsable, la que arreglaba las cosas. Pero ahora, por primera vez, me pregunté cuál era realmente mi papel. ¿Era solo la hermana que hacía las cosas posibles? ¿La hija que pagaba las facturas, con la que podían contar para mantenerse ocupada mientras ellos vivían sus vidas? El camarero volvió, ofreciéndose a empaquetar la comida. Negué con la cabeza, le dije que la donara. No quería las sobras de una noche que nunca ocurrió. Caminé hacia el álbum que había hecho para Addison, todavía envuelto en papel de seda, intacto. Me había imaginado a ella abriéndolo, sonriendo al ver nuestros recuerdos de la infancia. Ahora parecía una reliquia de alguien que creía conocer. Lo dejé sobre la mesa, sin saber si alguna vez se lo daría.
Al salir, el aire de la noche me golpeó, agudo y frío. No estaba enfadada, todavía no. El dolor era demasiado profundo para eso. Pero algo más se agitó, una pregunta silenciosa que nunca me había atrevido a hacer. ¿Por qué siempre era yo la que se quedaba atrás? No tenía una respuesta. Pero de pie allí, supe que no podía seguir jugando su juego. Por una vez, necesitaba descubrir cuánto valía. No para ellos, sino para mí misma. Esa noche, un mensaje de Tara iluminó mi teléfono. Estaba de vuelta en mi apartamento, el silencio pesado, después de dejar el restaurante vacío. Su mensaje era corto pero contundente. Kristen, te mereces más que esto. Hay un curso de fotografía en Portland, Oregón, que empieza el mes que viene. Vea por ello. Me quedé mirando la pantalla, sus palabras abriéndose paso a través de la niebla en mi cabeza. Tara, mi mejor amiga del instituto, siempre había visto lo que yo no podía. Se había mudado a San Luis hacía años, persiguiendo sus propios sueños, pero todavía nos enviábamos mensajes de vez en cuando. Esto no era solo una sugerencia, era un salvavidas. Abrí mi portátil, todavía con el abrigo puesto, y busqué el curso que mencionó. El sitio web se cargó, mostrando un programa en una escuela de arte de Portland centrado en fotografía callejera y portafolios. Las imágenes eran impresionantes, paisajes urbanos melancólicos, mercados vibrantes, puentes neblinosos sobre el río Willamette. Cada foto parecía una promesa, un mundo donde podría sostener una cámara de nuevo, no una hoja de cálculo. El curso costaba $1,500, pero ofrecía talleres, tutorías e incluso una pequeña exposición en una galería. Repasé las biografías del profesorado, imaginándome en sus clases, aprendiendo a encuadrar una toma, a contar una historia con la luz. Portland no era solo una ciudad. Era una oportunidad para empezar de nuevo. Busqué fotos en línea, cafeterías escondidas bajo abetos, galerías llenas de artistas, calles vivas con murales. Mi corazón se aceleró, una sensación que no había tenido en años. No se trataba de huir. Se trataba de correr hacia algo. Había pasado demasiado tiempo poniendo a todos los demás primero, dejando que mis propios planes acumularan polvo. El mensaje de Tara fue una chispa, y pude sentir cómo prendía fuego. Abrí una nueva pestaña, comprobando los vuelos de Columbia a Portland. Un billete de ida costaba $300, asumible si echaba mano de lo que quedaba de mis ahorros. Busqué apartamentos, encontrando un estudio cerca de la escuela de arte por $800 al mes. Era pequeño, pero no necesitaba mucho, solo un lugar para dormir y un escritorio para mi cámara. Marqué el anuncio, mis dedos moviéndose más rápido ahora, como si hubieran estado esperando esto. A continuación, revisé mi contrato de alquiler. Había firmado un contrato de 1 año, pero había una cláusula de rescisión anticipada con un preaviso de 1 mes. Redacté un correo electrónico para mi casero, manteniéndolo simple. Me mudaría a finales de mes. Mi trabajo era más complicado. Llevaba 3 años en la firma de contabilidad, un trabajo estable pero asfixiante. Abrí otro correo electrónico dirigido a mi jefe, comunicándole que renunciaría en 2 semanas. No expliqué por qué, no sentía que se lo debiera a nadie. Saqué mi vieja cámara, una Canon que había comprado en la universidad, todavía en su estuche. No la había tocado en años, pero sostenerla fue como reencontrarme con una vieja amiga. Me imaginé llevándola por las calles de Portland, capturando la forma en que la luz incidía en un escaparate o la sonrisa de un extraño. La idea hizo que me doliera el pecho, no de pena, sino de posibilidad. No era la misma persona que había planeado esa fiesta, que había confiado ciegamente. Se acabó ser la que se quedaba atrás. Tara volvió a escribir. Puedes hacerlo. No dejes que te detengan. Sonreí y escribí una respuesta rápida. Gracias por el empujón. Sus palabras eran el único aliento que necesitaba, la única voz que importaba en ese momento. No se lo conté todo, todavía no, pero su fe en mí fue suficiente para seguir adelante. Cerré el teléfono, centrándome en la pantalla que tenía delante. Me inscribí en el curso en línea, rellenando formularios, subiendo una breve biografía. Escribí sobre querer redescubrir mi pasión, construir un portafolio que significara algo. Se sentía honesto, crudo, como si finalmente estuviera hablando por mí misma.
El correo de confirmación llegó minutos después, asegurando mi plaza. Lo miré fijamente, dejando que la realidad se asentara. Me iba a Portland. Me estaba eligiendo a mí. Pensé en mamá y papá, en Addison, en su viaje a París. No me permití detenerme en su risa, en su traición. Esa era su historia, ya no la mía. Abrí un cuaderno, anotando una lista: cancelar servicios, empacar lo esencial, vender muebles. Mi vida en Colombia podía caber en una maleta. Me di cuenta de que había estado viviendo de forma muy limitada, atada a sus necesidades. Se acabó. Revisé mis ahorros. $2000 quedaban después de la fiesta y el billete. No era mucho, pero era mío. Necesitaría encontrar un trabajo a tiempo parcial en Portland, quizás en una cafetería o una librería, para cubrir el alquiler mientras estudiaba. Busqué en línea, encontrando algunas vacantes cerca de la escuela de arte. Las marqué, imaginando ya una nueva rutina, una en la que no solo estuviera sobreviviendo. A medianoche, mi plan estaba tomando forma. Me iría en 3 semanas, tiempo suficiente para cerrar todo. Pensé en decírselo a mamá y papá, pero decidí no hacerlo. No merecían saberlo. Todavía no. Dejaría una nota para Addison, quizás con el álbum que había hecho, pero nada más. Se enterarían cuando me hubiera ido, cuando fuera demasiado tarde para retenerme. Miré mi cámara de nuevo, pasando los dedos por su lente. Se sentía más pesada ahora, no por su peso, sino por su propósito. Portland esperaba, y yo también. Por primera vez, vi un futuro que no estaba definido por sus expectativas, sus mentiras. No huía de ellos. Estaba construyendo algo nuevo, algo que era solo mío. A la mañana siguiente, me senté con un café y una decisión. Mi portátil brillaba en la tenue luz de mi apartamento. El plan de la noche anterior era ahora una lista de tareas que estaba lista para abordar. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para mi casero, comunicándole que rescindiría mi contrato de alquiler a finales de mes. Las palabras fluyeron con facilidad. Sin dudas, sin segundas intenciones. Pulsé enviar, sintiendo como se aflojaba un nudo en mi pecho. A continuación, escribí a mi jefe en la firma de contabilidad, manteniéndolo profesional. Preaviso de 2 semanas, con efecto inmediato. No mencioné Portland ni mis razones. Eso era para mí, no para ellos. El correo electrónico se esfumó y exhalé, sintiéndome ya más ligera. Abrí un sitio web de viajes, buscando vuelos a Portland, Oregón. Un billete de ida para dentro de 3 semanas costaba $300, una pequeña mella en mis ahorros. Lo reservé, y la confirmación apareció con una fecha y hora que se sentían como una promesa. Mis dedos se demoraron en el teclado, una emoción silenciosa recorriéndome. Lo estaba haciendo, de verdad. Luego me dediqué al álbum. Lo había empezado para la fiesta de 16 años de Addison, pero ahora era diferente. Abrí una caja de fotos antiguas, sacando tomas que había hecho a lo largo de los años, algunas de Addison y yo de niñas, otras de mí sola experimentando con mi cámara. Había una de nosotras en una feria del condado, su cara pegajosa de algodón de azúcar, mi sonrisa amplia detrás del objetivo. Las coloqué con cuidado, pegando cada una en el álbum, añadiendo pies de foto con una letra pulcra. Verano de 2015, nos peleamos por la última atracción. Ya no era solo un regalo. Era un adiós, una forma de cerrar ese capítulo. Cogí una hoja de papel para la carta. Mi bolígrafo se detuvo, luego se movió. Addison, escribí, este álbum es para ti. Es lo último que haré por ti. He pagado tu escuela, tu ropa, las facturas de nuestra familia, pero eso se acaba ahora. Me voy a Portland a vivir mi propia vida. Espero que encuentres la tuya. No mencioné a mamá ni a papá, no acusé ni expliqué. Las palabras eran tranquilas, definitivas. Doblé la carta, la metí en el álbum y lo dejé en la encimera de la cocina. Se sintió correcto, como si me quitara un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró, un recordatorio para llamar a la tía Ellen. No había hablado con ella en meses, pero siempre había sido el único miembro de la familia que escuchaba. Marqué su número y contestó al segundo tono. Kristen, qué alegría oírte, dijo, su voz cálida.
Le hablé del curso de fotografía, de mi plan de mudarme a Portland y le pregunté si podía quedarme con ella unas semanas mientras me instalaba. Por supuesto, dijo sin dudar. Tengo una habitación de invitados y estoy deseando ver tus fotos. Su apoyo fue un salvavidas, firme y real. Hablamos de logística, su dirección, las mejores cafeterías cerca de su casa, antes de colgar con mi resolución más fuerte. Miré alrededor de mi apartamento, seleccionando mentalmente qué conservar, mi cámara, ropa, algunos libros. Eso era suficiente. Puse mis muebles a la venta en línea, un sofá por $100, una mesa por 50. El resto lo donaría. Mi vida aquí había sido pequeña, definida por la rutina y la obligación. Ahora cada paso se sentía como reclamar algo. Revisé mis ahorros, $1,700 después de las tasas del billete y el curso. Necesitaría un trabajo en Portland, pero la idea no me asustaba. Un trabajo de barista o en una librería serviría mientras estudiaba. Empaqué una maleta, doblando camisetas y vaqueros con cuidado. Mi cámara entró en su estuche, lista para una nueva ciudad. Me imaginé caminando por las calles de Portland, tomando fotos de puentes y murales, construyendo un portafolio que era mío. La ligereza en mi pecho crecía, no por la ira o el dolor, sino por saber que me estaba eligiendo a mí misma. No pensé en su viaje a París, en sus mentiras, eso había quedado atrás. Estaba avanzando, paso a paso, de forma deliberada. Al mediodía, había terminado las tareas importantes. El contrato de alquiler estaba terminando. El trabajo se había acabado. El billete estaba reservado. El álbum estaba listo. Me recosté, sorbiendo mi café, ahora frío. Por primera vez en años, me sentí liberada, como si pudiera respirar sin que las expectativas de otros me oprimieran. No estaba huyendo. Estaba caminando hacia una vida que se sentía auténtica. La voz de la tía Ellen resonó en mi mente, su entusiasmo igualando el mío. Portland no era solo un lugar. Era un comienzo. Estaba lista. Al mediodía, mi teléfono zumbaba como si estuviera poseído. Miré la pantalla. 36 llamadas perdidas, todas de mamá, papá y Addison. Sus nombres parpadeaban sin descanso, cada uno una exigencia que no estaba dispuesta a responder. Había dejado el álbum y la carta en la encimera de la cocina antes de salir a hacer recados, suponiendo que lo encontrarían al volver de París. Claramente, lo habían hecho. Ignoré las llamadas, dejando que se acumularan, y me centré en comprar cinta de embalar en la tienda. Mi vida avanzaba y su urgencia ya no era mi problema. 2 días después, oí golpes en la puerta. «Kristen, abre». La voz de mamá era aguda, teñida de pánico. Respiré hondo, me recompuse y abrí la puerta. Mamá, papá y Addison estaban allí, con las caras rojas, el álbum en las manos de Addison. «¿Cómo has podido hacer esto?», espetó mamá, entrando sin ser invitada. «Nos estás abandonando». Los ojos de papá se entrecerraron, su voz baja. «Esto es egoísta, Kristen. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Addison se cruzó de brazos, fulminándome con la mirada. «Solo estás celosa de que yo fuera a París». Me mantuve tranquila, apoyada en la encimera. «No estoy abandonando a nadie», dije con calma. «He terminado de pagar por vuestras vidas mientras la mía espera». Mamá se quedó boquiabierta, pero antes de que pudiera hablar, papá la interrumpió. «¿Crees que puedes irte así como así? Sabemos que cogiste dinero de nuestros ahorros». Se me revolvió el estómago, no de miedo, sino de incredulidad ante su audacia. Habían inventado una historia para mantenerme a raya, y ahora redoblaban la apuesta. «Nos has robado», añadió mamá, su voz temblando de acusación. «Hemos llamado a la policía. Están de camino». Addison sonrió con suficiencia, como si hubiera ganado algo. No me inmuté. Estaba preparada para esto, aunque no lo esperaba tan pronto. «No cogí nada», dije, con tono firme. «Entonces, esperemos a la policía». 1 hora más tarde, 2 agentes llamaron a mi puerta. Mamá y papá estaban detrás de ellos, con los brazos cruzados, seguros de que me habían pillado. Addison merodeaba cerca del sofá, hojeando el álbum como si fuera una prueba.
La agente principal, una mujer con un bloc de notas, me pidió mi versión. Fui a mi escritorio, saqué una carpeta y se la entregué. Estos son mis extractos bancarios, dije. Cada céntimo que gasté en la fiesta, en la escuela de Addison, en nuestras facturas, salió de mi cuenta, no de la vuestra. Señalé las transacciones resaltadas. $500 para el restaurante, 200 para las decoraciones, innumerables retiradas más pequeñas para gastos familiares. Los agentes escanearon los papeles, luego miraron a mamá y papá. Esto coincide con su cuenta, dijo ella. Aquí no hay pruebas de robo. La cara de papá se descompuso, su fanfarronería desapareció. Mamá tartamudeó. Pero pensábamos. La agente la interrumpió. Han hecho una acusación grave sin pruebas. Les sugiero que resuelvan esto en privado. Me asintió, casi disculpándose, y se fue con su compañero. La acusación estaba muerta, al igual que su control sobre mí. Mamá lo intentó de nuevo, más suave ahora. Kristen, no queríamos molestarte. Hablemos. Negué con la cabeza. No hay nada de qué hablar. Me voy a Portland en 3 semanas. Se acabó ser vuestro banco, vuestra organizadora, vuestro plan de respaldo. Addison bufó, lanzando el álbum sobre la mesa. Qué dramática eres, dijo. Volverás arrastrándote cuando fracases. La miré a los ojos, sin vacilar. No lo haré. Esta es mi vida ahora. Papá dio un paso adelante, su voz dura. Nos lo debes, Kristen. Te criamos. No me criéis, mi voz no dejó que sus palabras me afectaran. Pagué esa deuda, dije. Años de ella. Ahora soy libre. La habitación se quedó en silencio. Su argumento se había agotado. Pude verlo en sus rostros. Ira, sí, pero también un destello de comprensión. Me habían subestimado. Dieron por sentado que siempre cedería. Ya no. Abrí la puerta, indicándoles que se fueran. Tienes el álbum, le dije a Addison. Quédatelo. Es lo último que recibirás de mí. Mamá dudó, extendiendo una mano, pero yo retrocedí. Idos, dije, mi voz firme pero tranquila. Salieron. Mamá murmurando sobre la lealtad familiar. Papá en silencio. Addison agarrando el álbum como si le quemara las manos. Cerré la puerta, el cerrojo haciendo clic con rotundidad. Me senté, mi corazón tranquilo. Sus acusaciones, su ira, no me afectaron. Había construido algo más fuerte, una determinación que no podían quebrantar. Portland esperaba, y yo estaba lista para enfrentarlo en mis propios términos. Habían intentado encadenarme con la culpa, pero yo había cortado los eslabones. Ya no era su hija que arreglaba todo. Era solo Kristen, y eso era suficiente. 3 días después, entré en casa de mis padres con una carta. No era para ellos, no directamente. Había pasado la mañana redactando un correo electrónico para nuestra familia extendida, tíos, tías, primos, exponiendo la verdad sobre la fiesta, sobre cómo mamá, papá y Addison me habían dejado planificándola mientras volaban a París sin decir una palabra. La carta que tenía en la mano era una copia impresa, dejada en la mesa del comedor como una declaración final. No me entretuve. Salí, me subí a mi coche y conduje de vuelta a mi apartamento, lista para terminar de hacer las maletas para Portland. Antes de irme, había enviado un mensaje de grupo a los amigos de la escuela de Addison, un grupo muy unido del que ella siempre había presumido. El mensaje era simple. La fiesta de 16 años de Addison fue una mentira. La planeé, gasté mis ahorros, y me dejaron esperando mientras se divertían en París. Adjunté una foto de las mesas vacías del restaurante, la banda recogiendo, las decoraciones intactas. No necesité decir más. La verdad hablaba por sí sola. Para cuando llegué a mi apartamento, mi teléfono se iluminaba con notificaciones, pero la silencié. No estaba aquí para ver las consecuencias. Había terminado con su drama. El mundo de Addison se desmoronó primero. Sus amigos, antes leales, empezaron a susurrar. Al día siguiente, su reputación quedó por los suelos en la escuela.
Los compañeros que habían envidiado su viaje a París ahora la veían como la chica que abandonó a su hermana por un selfie en la Torre Eiffel. Algunas de sus amigas más cercanas dejaron de escribirle, y sus redes sociales se silenciaron. No más publicaciones sobre bolsos de diseñador o cafés de moda. Había construido su reputación sobre el lujo, pero la verdad la despojó de ella. No supe esto por ella, por supuesto. Primos y vecinos empezaron a enviarme mensajes, sorprendidos, rellenando los huecos. No respondí. Mamá y papá se enfrentaron a su propia rendición de cuentas. La familia extendida, muy unida y franca, no se tomó bien su jugada. La tía Ellen, que ya me había ofrecido su habitación de invitados en Portland, llamó a mamá para preguntarle por qué habían mentido. Los primos los dejaron de seguir en línea, y los chats de grupo familiares bullían de desaprobación. Los vecinos que antes intercambiaban charlas triviales en las fiestas del barrio ahora les daban la espalda. El club de lectura de mamá canceló su invitación a la siguiente reunión, y los compañeros de golf de papá dejaron de llamar. Su imagen perfecta, pilares de la comunidad, padres devotos, se desmoronó. Siempre les había importado las apariencias, y ahora no tenían ninguna. Su reacción no se hizo esperar. Mi teléfono se iluminó con llamadas. El número de mamá primero, luego el de papá, luego el de Addison. Una y otra vez. Los mensajes de voz se acumularon. Cada uno más furioso que el anterior. Kristen, ¿cómo has podido humillarnos? La voz de mamá se quebró, medio suplicante, medio furiosa. La de papá era más fría. Has arruinado el nombre de nuestra familia. La de Addison era puro veneno. Eres una mentirosa y todo el mundo lo verá. Escuché los primeros, luego paré. Sus palabras ya no me alcanzaban. Borré el resto sin escucharlos. Mi dedo firme sobre la pantalla. Luego probaron con mensajes de texto, largos párrafos culpándome, llamándome desagradecida, exigiéndome que arreglara el desastre. Mamá escribió sobre la lealtad, papá sobre el respeto. Addison sobre cómo le había robado el protagonismo. Leí la primera línea de cada uno y luego los archivé. No les debía una respuesta. No les debía nada. Había pasado años limpiando sus desastres, pagando sus facturas, planeando sus vidas. Este era su desastre, y lo enfrentarían solos. Tara me escribió esa tarde. Un mensaje corto. Me he enterado de lo que has hecho. Orgullosa de ti, chica. No fue como su empujón anterior, solo un gesto de asentimiento de alguien que lo entendía. Sonreí, le respondí con un rápido, gracias, y dejé el teléfono. Tara no necesitaba decir más. Su papel en mi historia había terminado. Y yo estaba agradecida por ese momento de claridad que me había dado semanas atrás. Seguí empacando, doblando ropa, guardando libros en cajas. Mi maleta estaba junto a la puerta, mi cámara guardada de forma segura en su interior. Portland estaba a 2 semanas de distancia, y ya podía imaginarlo. Calles lluviosas, cafeterías, la escuela de arte donde aprendería a capturar el mundo a través de mi lente. El caos aquí, las llamadas, los mensajes. Ahora era ruido de fondo. No estaba enfadada, no estaba dolida. Era libre. Y esa libertad se sentía como aire después de años bajo el agua. Mamá lo intentó una última vez, apareciendo en mi apartamento esa noche. Llamó suavemente, su voz apagada a través de la puerta. Kristen, por favor, hablemos. No abrí. Me quedé al otro lado, en silencio, con la mano en la cerradura. Esperó unos minutos, luego se fue. No sentí culpa, no me sentí dividida. Había dicho lo que tenía que decir, no con palabras, sino con acciones. El correo electrónico, el mensaje, la carta. Eran mi línea en la arena. Me senté en el sofá, el apartamento casi vacío ahora. Solo quedaban unas pocas cajas. El silencio no era pesado. Era pacífico. Había derribado las mentiras que habían construido, no por venganza, sino por la verdad. Ellos enfrentarían sus consecuencias y yo enfrentaría mi futuro. Portland no era solo una ciudad. Era mía. Un lugar donde escribiría mi propia historia, fotograma a fotograma, toma a toma.
No necesitaba su aprobación, sus disculpas ni su ira. Me tenía a mí misma, y eso era más que suficiente. En el aeropuerto, mi cámara se sentía más pesada que nunca. No por su peso, sino por lo que llevaba. Mi futuro, mi elección, mi nuevo comienzo. Subí al avión hacia Portland, mi maleta guardada arriba, mi corazón tranquilo. El zumbido de los motores ahogó el ruido de las últimas semanas, y a medida que el suelo se alejaba, también lo hacía el peso de Columbia, Missouri. No revisé mi teléfono, no busqué mensajes de mamá, papá o Addison. Estaban detrás de mí, y ya no miraría atrás. La tía Ellen me esperaba en la recogida de equipajes de Portland, su sonrisa cálida bajo las luces fluorescentes. Bienvenida a casa, Kristen, dijo, dándome un abrazo. Su casa, un acogedor bungalow cerca de la escuela de arte, se convirtió en mi base temporal. Esa primera noche, nos sentamos en su porche bebiendo té, hablando de las peculiaridades de la ciudad, su encanto lluvioso, sus galerías ocultas. No preguntó por mi familia, no insistió. Simplemente me entregó una llave de repuesto y dijo, este es tu espacio ahora. El curso de fotografía comenzó la semana siguiente. Entré en el aula, con mi Canon colgada del hombro, y sentí una chispa que no había conocido en años. El instructor, un hombre delgado con un don para la luz, nos enseñó a encuadrar un paisaje urbano. Escuché, tomé notas y me sentí viva. Mis compañeros eran una mezcla, algunos jóvenes, otros mayores, todos con hambre de crear. Nos unimos durante las pausas para el café y las críticas nocturnas, nuestras fotos clavadas en las paredes del estudio como promesas. Pasé mis días explorando Portland, cámara en mano. Fotografié el puente Burnside al anochecer, su acero brillando contra el cielo. Capturé a un músico callejero, con el estuche de su guitarra abierto para monedas, su sonrisa brillante. Cada clic del obturador se sentía como una victoria, un paso hacia la vida que había elegido. La ciudad se desplegó a mi alrededor. Murales en paredes de ladrillo, carritos de comida humeando bajo la lluvia, mercados bullendo de color. No solo estaba tomando fotos. Estaba construyendo algo nuevo, fotograma a fotograma. Mi teléfono permaneció en silencio. No había sabido nada de mamá, papá o Addison desde que me fui, y no me puse en contacto. Su ira, sus acusaciones, pertenecían a una vida que había dejado atrás. Revisé mi correo electrónico una vez, no vi nada de ellos y lo cerré. Mi atención estaba aquí, en Portland, donde era libre de ser Kristen, no la hermana que pagaba facturas, no la hija que arreglaba desastres. Solo yo. Mirando hacia atrás, aprendí algo vital. Elegirte a ti misma no es egoísta. Se trata de vivir fiel a tus valores, no a los de otra persona. Había pasado años poniendo a mi familia primero, pensando que eso era amor. Pero el amor no significa anularte. Significa establecer límites, decir no y construir una vida que sea tuya. Portland me enseñó eso, y cada foto que tomé fue una prueba de ello. A todos los que escuchan mi historia, gracias por acompañarme hasta el final. Espero que resuene, quizás incluso despierte algo en vosotros. ¿Alguna vez habéis tenido que establecer un límite con la familia, elegiros a vosotros mismos por encima de sus expectativas? Compartan sus pensamientos. Me encantaría leerlos. Vuestras historias importan, igual que la mía. Nos recuerdan que no estamos solos en la búsqueda de nuestro camino.